a la Casa de Cultura por cedernos el espacio y obviamente a Arcadio Oliveres por acudir siempre, como es costumbre en él, allá donde se le llame. Como sabéis, este es el tercer ciclo de lo que hemos denominado Debate y Reacción Allá, que son una serie de charlas, conferencias, para luego generar coloquio y no dejar la inquietud en el tintero, porque el tiempo va pasando, se van desgastando los movimientos como pueda ser el 15M, y siempre hemos creído que una de las labores fundamentales de movimientos como como Democracia Real Ya o como algo más genérico como el 15M eran transmitir información que no llega a través de los medios oficiales en muchas ocasiones. En ese sentido, quiero recalcar que ha pasado ya casi 1 año y medio desde que empezaron las movilizaciones. Los grupos se van estabilizando poco a poco, tanto Democracia Real Ya como el 15M, pero también surgen muchos problemas por el desgaste, primero, por el desánimo en muchas ocasiones, aunque esto, como ya digo, es un gran aliciente, y también porque la estructura horizontal que quieren adoptar este tipo de movimientos, que choca frontalmente con los partidos políticos que tienen una estructura vertical y que sí que funcionan muy bien, como estamos viendo, pues hace que haya que replantearse muchas veces las mismas cuestiones, que tengamos que aprender a trabajar compartiendo experiencias, tomando decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, siempre de agradecer, se lo estaba comentando ahora Arcadi, que haya personas que tengan relevancia pública, aunque a él, lo quiero decir así, en los medios oficiales lo ningunean en muchas ocasiones, y hay que acudir a lo que él nos dice a través de internet o de otros canales, pero siempre de agradecer que una persona que además trabaja en una universidad pública apueste por transmitir la información a quien no le llega, para que por lo menos pensemos y nos indignemos más. Y por mi parte nada más, luego decir que si Arcadi, si no se nos alarga mucho y tal, haremos un pequeño debate donde podremos participar todos, que también es muy interesante eso. Y os dejo ahora con Fernando Ballester de la sede universitaria, que os comentará algunas cosas. Muchas gracias a todos. Bien, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este acto y con esta afluencia tan masiva aquí. Yo estoy encantado de poder presentar, de que Democracia Real Ya Villena me hayan encargado la presentación del conferenciante de hoy, y yo voy a destacar fundamentalmente 3 aspectos de la trayectoria profesional y de la trayectoria vital de Arcadio Oliveres. Lo primero que quiero resaltar, en primer lugar, es que Arcadio Oliveres es un intelectual que está vinculado al mundo de la universidad, en concreto al Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde desarrolla su labor como profesor. Y aunque su incorporación a la universidad fue quizás más bien tardía, ello no le ha impedido desarrollar una fecunda carrera profesional, contando con numerosas publicaciones en libros y en revistas científicas sobre los temas que desde siempre le han ocupado. Bien, además ha impartido numerosas conferencias en numerosas universidades españolas, en el extranjero también, y en el plano docente, que para mí pues en realidad es tan importante como la faceta investigadora propia de todo profesor universitario, quiero resaltar también que Arcadio Oliveres es un excelente comunicador, un gran profesor, como he tenido oportunidad de comprobar escuchando algunas de sus intervenciones entre los numerosos vídeos que circulan por la red, razón por la cual estoy totalmente convencido de que sus estudiantes deben estar muy contentos de tenerle como profesor. Bien, la segunda faceta que quiero resaltar del conferenciante es que el profesor Oliveres es ante todo una persona comprometida con la defensa de valores tan importantes pero al mismo tiempo tan frágiles como la libertad, la igualdad no solamente formal sino real y efectiva, y la justicia social, y todo ello desde el prisma de la solidaridad, del pacifismo y del respeto al medio ambiente. Ya desde su juventud, cuando era estudiante en la dictadura franquista, se decantó abiertamente por la defensa de las libertades políticas y de la democracia, y eso le costó más de un disgusto con las autoridades de la época, como la Guardia Civil, incluso con el Tribunal de Orden Público, que en el año 1968 lo procesó, afortunadamente sin éxito, con motivo de su participación en un encierro clandestino de estudiantes. Desde entonces y hasta la actualidad, Arcadio Oliveres se ha embarcado en numerosas empresas reivindicativas de los valores que siempre ha defendido, como las campañas de oposición a la pena de muerte durante los últimos años del franquismo,
las denuncias de la deuda externa de los países más pobres, del subdesarrollo, de las injustas relaciones económicas entre el norte y el sur, destacando en este sentido su participación activa en la primera gran campaña entre el año 81 y el 82 a favor del 0,7% del PIB de los países ricos en concepto de ayuda al desarrollo de los países del sur. También ha destacado por su oposición a la guerra y al militarismo, participando en la primera campaña a favor de la objeción fiscal a los gastos militares en el 83, en la campaña contra la ley reguladora de la objeción de conciencia y en defensa de la insumisión en 1984, en la campaña contra el ingreso en la OTAN en el 86 y un largo etcétera. Otros temas de su interés han sido la promoción del consumo responsable, la banca ética, las distintas formas de economía solidaria y su apoyo a los inmigrantes y refugiados. En este último sentido, muchos de vosotros recordaréis los encierros de los inmigrantes en distintas iglesias de Barcelona en 2001, donde Arcadio Oliveres jugó un importante papel como mediador en las negociaciones entre los colectivos de inmigrantes y la administración, encargándose después de la supervisión de los procesos de regularización que se iniciaron fruto de aquellas negociaciones. Bien, y ya para terminar, la última cuestión que quiero destacar es que toda la trayectoria vital del profesor Oliveres se ha desarrollado desde su vinculación a los movimientos cristianos, ingresando en el año 1974 en la Organización Internacional Católica Pax Christi, dedicada a la promoción de la cultura, la paz y la reconciliación entre los pueblos, e integrándose después, en el año 1981, en Justicia y Pau, una organización igualmente cristiana dedicada a la promoción de los derechos humanos y la paz, de la cual es presidente desde el año 2001 y siendo precisamente desde Justicia y Pau desde donde se enmarca buena parte de las actividades relacionadas con la defensa de los valores que el profesor Oliveres defiende, incluyendo el acto de hoy. Bien, podría resaltar muchos otros aspectos de interés del conferenciante, pero él mismo me ha pedido que sea breve en la presentación y no me voy a extender más, no voy a añadir nada más. Le voy a ceder la palabra, eso sí, para que nos ofrezca su diagnóstico sobre esta crisis actual que nos atenaza, que no solo es económica, que es una crisis política, que es una crisis también de valores, pero sobre todo para que nos ofrezca sus recetas para salir de este embrollo en el que estamos inmersos, y seguro que estas recetas no nos van a dejar indiferentes a ninguno de nosotros. Así que, sin más preámbulo, nosotros nos vamos a colocar entre el público, nos vamos a diluir ahí abajo para disfrutar de Arcadio Oliveres también. Gracias. Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Democracia Real IA por un lado, a la sede de la Universidad de Alicante por otro lado, a Heriberto en un caso, a Fernando por otro, han hecho la presentación, y gracias especialmente a todos ustedes, porque la verdad es que a mí me ha sorprendido enormemente. Cuando venía ahora de la estación he preguntado cuántos votantes tenía Villena, me ha hablado de unos 35.000, y en proporción esto en Barcelona necesitaría el Camp Nou, por decirlo de alguna cosa. La asistencia que tienen ustedes es extraordinariamente grande. De manera que gracias por la invitación, gracias por su presencia, e intentaré hablar un poco de lo que se me ha pedido. Ya me lo han pedido algunos compañeros de los medios de comunicación al entrar aquí, y que ya forma parte del título que figura en el cartel, que es un poco los orígenes de esta crisis, las consecuencias, el comportamiento de los bancos, el comportamiento de los gobiernos y finalmente algo muy importante, que es el comportamiento de todos nosotros. Lo primero que quisiera decir es que la crisis no es algo nuevo. Estoy de acuerdo con lo que dice ahora Fernando, que esta no es solamente una crisis económica, es también una crisis social, es una crisis ecológica, es una crisis de valores, es una crisis de muchos tipos. Pero yo me centraré, por deformación profesional, en la crisis económica. Y puedo asegurar que esta no es, sin duda, la primera, y mucho me temo, tampoco la última crisis del capitalismo. El capitalismo es un sistema suficientemente perverso como para generar crisis constantemente. Recordaremos, por lecturas, no por edad, que en el año 29 del siglo pasado hubo una fortísima crisis derivada de la caída de la bolsa Wall Street, que se extendió prácticamente por todo el mundo. También recordamos, esto incluso lo hemos vivido algunos, aquella crisis que llamamos del petróleo en los años 70.
Ya con más facilidad recordaremos aquella crisis que llamábamos post-olímpica en el año 93. Y ahora, en este momento, nos encontramos en esta terrible crisis. Terrible crisis que además, ahora lo decía afuera, creo que vale la pena centrarlo justo en una fecha como lo de hoy. La crisis de la que hablaré empezó el 15 de septiembre del año 2008. Habida cuenta que estamos a 14 de septiembre del 2012, significa que mañana la crisis tiene cumpleaños. Mañana cumple 4 años. ¿Y por qué podemos decir con claridad que la crisis empezó el 15 de septiembre y no decimos el 14 y no decimos el 16? Sencillamente porque el 15 de septiembre del 2008 fue el día que dio en quiebra un grandioso banco norteamericano llamado Lehman Brothers. Su caída fue tan potente, la capacidad de destrucción que tuvo esta banca en proveedores, acreedores, clientes, gente que se relacionaba con ella, fue tan grande que se considera que aquel día 15 de septiembre fue, por decirlo de alguna manera, aquella gota que colmó el vaso y que dio por iniciada la crisis. Permítanme que haga una pequeña nota marginal. La banca Lehman Brothers, este desastre de banca, tenía un director en España. Se llamaba Luis de Guindos y es el actual ministro de Economía. Vale la pena que lo sepamos. Bien, dicho esto, lo que podríamos es decir que esta crisis era una más de las crisis existentes, pero con un par de características distintas. ¿Cómo pudimos salir, o cómo pudieron salir los que estaban en aquel momento, de la crisis del año 29? Bien, la persona máximamente responsable de salir de la crisis en aquellos momentos era el presidente de los Estados Unidos, un tal Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué hizo Roosevelt? Pues bien, Roosevelt siguió los consejos de un economista británico, hoy en día se considera el mejor economista del siglo XX, llamado John Maynard Keynes. ¿Y qué le explicó Keynes con sus doctrinas, que al final se han llamado keynesianas, al señor Roosevelt? Pues algo aparentemente muy sencillo, que si la economía no era arrastrada por el sector privado, llegaba el momento en que el sector público tenía que ocupar su lugar. Que si no había inversión empresarial, tenía que haber inversión pública. Y así se hizo. Y así se pudo salir de la crisis. Los años 30 vieron enormes cantidades de inversiones públicas en Estados Unidos, en Europa y en muchos países. Sin embargo, ahora, en esta crisis que nos atañe en estos instantes, la respuesta no ha sido la de Keynes. Frente a la falta de inversión privada, ¿cuál ha sido la respuesta pública? Recortes. Justo lo contrario de lo que tendría que hacer. Los gobiernos, quiero decirlo desde el principio, los gobiernos en Portugal, en Italia, en España, en Grecia, están haciendo justo lo contrario de lo que deberían hacer para salir de la crisis. Justo lo contrario. Justo. ¿Por qué? Porque en este momento ya no gobierna aquella manera de pensar keynesiana que dominó la economía en aquel momento. Hoy en día lo que domina exactamente desde 1980 es la llamada economía del capitalismo neoliberal. Una economía que ya no se inspira en el señor Keynes, sino que se inspira en un premio Nobel de Economía llamado Milton Friedman. Friedman ha sido el ideólogo de esta economía neoliberal y además lo ha demostrado. Friedman ha dicho, ahora ya no ha dicho porque está muerto, pero dijo en su momento: mis 3 alumnos predilectos, aquellos que mejor han aplicado mi concepto de economía, se llaman Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Augusto Pinochet. Este era el señor que hoy domina ideológicamente. ¿Qué sucede? Bueno, que el señor Friedman predicaba aquello que ahora se ha aplicado, que era la intervención del Estado. Cuidado, lo aplicaba fuera, no dentro. Porque el señor Milton Friedman fue el creador de esto que ahora se ha hecho tan de moda y que se llama Masters MBA, los Masters of Business Administration. Bien, el señor Friedman los creó, pero como que era una cosa de nueva creación, no tenía suficiente alumnado para que sus academias de máster tiraran adelante. ¿Qué hizo el señor Milton Friedman a lo largo de toda su vida? Recibió subvenciones del estado de Illinois, donde está Chicago, para mantener sus academias. Él que predicaba que el Estado no debía intervenir en la economía, vivió toda su vida parando la mano al estado de Illinois. Coherencia. Esto es un poco lo que existe. Por tanto, debido a esta situación, no se ha intervenido. Y como no se ha intervenido, no hemos podido de entrada salir de la crisis.
Pero ha habido otro elemento que ha agravado la crisis. ¿Y cómo se llama este elemento? Especulación. La crisis es, además, enormemente especulativa. Siempre ha habido especulación, siempre. Yo creo que los holandeses ya especulaban con tulipanes en el siglo XVI. Pero la especulación tan fuerte como la que tenemos ahora ha aparecido recientemente en esta economía neoliberal. Una especulación que tiene dos facetas. La especulación inmobiliaria y la especulación mobiliaria. Dicho de otra manera, la especulación en pisos y la especulación en bolsa. En España hemos conocido fundamentalmente la especulación en pisos. En toda España hemos conocido la especulación en pisos. ¿Qué hacía la gente hace 5, 6, 7 años? Compraba un piso por 100.000 euros con la esperanza de venderlo por 150 o 200.000 al cambio de poco tiempo. ¿Le hacía falta el piso? No, que va, pero quería ganar dinero con ello. En un primer momento, como que esto era una especie de pirámide, se iban vendiendo los pisos, pero llegó un momento en que ya no se vendieron. Entonces quedaron vacíos. Y al quedar vacíos, los que los habían comprado no pudieron pagar su hipoteca, arrastraron los bancos y llegamos al punto inicial de que los bancos también quedaron arrastrados por la crisis. Esto se produjo en un momento. Los pisos quedaron vacíos. Yo no sé cuál es el caso en Villena, pero os puedo asegurar que en Cataluña, hace pocos meses, Cáritas sacó un informe y dijo que en los meses difíciles de invierno, que son aquellos meses en que las personas que denominamos sin techo no encuentran espacio para dormir y les acabamos viendo pues, en el cajero automático, les vemos en el asilo municipal o en las bocas del metro, etc., que en Cataluña, por cada uno de estos sin techo que encontramos por la calle, habría a su disposición, si quisiéramos, 100 pisos vacíos a su disposición. La cantidad de pisos desocupados, y no me refiero a pisos en la Costa Brava para cuando llegue el verano, no, pisos en las ciudades cerrados completamente, sin utilidad, solo con la voluntad de especular, hay 100 por cada uno de los sin techo, por lo menos en Cataluña. No sé las cifras, no lo sé. Esto es la absoluta perversión de la economía. La economía no ha de servir para construir pisos vacíos, ha de servir para construir pisos que sirvan para el refugio de la gente. Cuando yo puse por primera vez los pies en una facultad de economía, no como profesor, sino como alumno, y por tanto acabo de entrar en la prehistoria, se me dijo que la economía era aquella ciencia que intentaba administrar los recursos escasos que nos da la naturaleza para transformarlos debidamente y con esta transformación obtener bienes y servicios que fueran útiles a la cobertura de necesidades humanas. Fue la única definición que me aprendí en la carrera. Pero, de todos modos, vale la pena decir que hoy esto no se cumple. ¿Qué nos da la naturaleza? Pues nos da cal, nos da arena, nos da agua, nos da madera. ¿Y con esto qué hacemos? Pisos. ¿Y cuando tenemos los pisos, cubrimos necesidades de la gente? No, los cerramos con un buen cerrojo. ¿Y la gente que necesita piso? Pues al cajero automático, que para esto existe. Yo tengo un compañero que siempre le dice que la mejor obra social de las cajas son los cajeros automáticos, porque allí es donde va a dormir la gente en las noches de invierno. Bien. Hemos pervertido completamente la idea de economía con la especulación inmobiliaria, pero también la hemos pervertido con la especulación bursátil. Quizá estemos más alejados de ella, pero también existe. ¿Por qué hay tanta especulación bursátil? Yo diría que por 3 razones. Primera, porque hoy en día no hace falta ir a bolsa para especular. Tú puedes especular por internet desde tu casa. Puedes irte a las 8 de la mañana a la pantallita, mirar en aquel momento cómo está cotizando la bolsa de Tokio, y si ves que hay una acción que te parece interesante, mandas un email a tu corresponsal en Tokio, eso sí, has de tener un corresponsal en Tokio, y le dices, oye, cómprame tantas acciones de esta empresa que creo que están cotizando baratas. Te vas a dar una vueltecita todo el día, a las 8 de la tarde vuelves a tu casa, vuelves a ponerte frente a la pantalla, ya no puedes entrar en Tokio, porque mira por dónde están durmiendo, pero puedes entrar en Nueva York, que todavía está abierto. Y entonces ves en Nueva York que aquello que has comprado por 1.000 en Tokio por la mañana, ahora en Nueva York está cotizando a 1.003. Y entonces le mandas un correo electrónico a tu corresponsal en Nueva York y le dices, oye, véndete o véndeme por 1.003 ahora en Nueva York aquello que he comprado por 1.000 en Tokio esta mañana. Ya puedo ir a dormir tranquilo, ya me he ganado la jornada. La gente dirá, no te ganas mucha jornada, porque si compras por 1.000 y vendes por 1.003
esto es más bien una miseria. Esto es una miseria. ¿Se acopla esto? No, estaba cerrado, estaba cerrado. Esto es una miseria si compras y vendes una acción, pero si compras y vendes 50.000 ya no es ninguna miseria. Hoy en día Internet facilita la especulación. En segundo lugar, lo que facilita enormemente la especulación es que no hay ningún límite a la libre circulación de dinero alrededor del mundo. Yo puedo tener, si quiero, toda mi fortuna en Tokio por la mañana y puedo tener toda mi fortuna en Nueva York por la tarde. Nadie me lo impide, nadie. Antes esto no era tan sencillo. No tan solo llevar la fortuna pues de Tokio a Nueva York, sencillamente llevar la fortuna de Madrid a París. Si yo quería llevar mi fortuna de Madrid a París, tenía que coger los billetes, doblarlos bien dobladitos, ponerlos en un maletín y cuando llegaba a Irún, la Guardia Civil me detenía por fuga de capitales. Hoy no, hoy la circulación es completamente libre. Y finalmente, no hay en el planeta ninguna autoridad, ninguna, que pretenda frenar esta especulación, que es la base de la crisis. Aquel famoso año 2008 en que empezó la crisis, se consideró que valía la pena hacer algo para frenarla. Y se habló, pero no se hizo, de la posibilidad de frenar estos flujos financieros. No se hizo. Y que conste que estábamos advertidos que estos flujos financieros eran peligrosísimos. Ustedes dirán, ¿y quién y cuándo nos había advertido? Pues miren, nos había advertido en 1992, hace 20 años, nos habían advertido en 1922 que especular de esta manera era peligroso. ¿Y quién nos había advertido en el año 92 que la especulación era peligrosa? Mira por dónde. El mayor especulador del mundo. El hombre sabía a lo que se dedicaba y sabía las consecuencias que su especulación tenía. ¿Quién es el mayor especulador del mundo? Un señor húngaro afincado en Nueva York llamado Soros, George Soros. Es el mayor especulador del mundo a título individual, porque a título colectivo el mayor especulador del mundo no se llama de nombre George y de apellido Soros, se llama de nombre Fondo y de apellido de Pensiones. Pues bien, en el año 1992 el señor Soros ya nos advirtió que especular era peligroso. ¿Y cómo nos advirtió? Pues con una operación que, si me permiten, se la voy a explicar en un minuto. En 1992, Soros, un día que consideró oportuno, empezó una grandiosa especulación en contra de la libra esterlina. ¿Cómo procedió? Dijo a los agentes repartidos por todo el mundo: mañana acudid a las distintas bolsas del planeta y comprad todas las libras esterlinas que se hallan en el mercado. Cada día hay libras esterlinas en el mercado que se venden. Cada día hay un señor británico que debe ir a pasar sus vacaciones a Mallorca y que quiere vender sus libras para tener los euros que le hagan falta. ¿Qué dice Soros? A todos aquellos que venden libras se las compráis. Al segundo día, ¿qué dice Soros? Lo mismo. Comprad todas las libras que se encuentran a la venta. Al tercer día, ¿qué dice Soros? Igual. Comprad todas las libras que estén en venta. Y el cuarto día, lo mismo. Y el quinto, igual. Y el sexto. ¿Qué dice el quinto día Soros? Lo mismo, comprar libras. ¿El sexto qué dice? Exactamente igual. ¿El séptimo qué dice? Mira, el séptimo no dice nada porque era festivo. El octavo, igual. El noveno, exacto. El décimo, idem de idem. Al cabo de 10 días el señor Soros había acumulado una enorme cantidad de libras esterlinas. Vale la pena decir que para dedicarse a esta actividad hace falta un cierto capital inicial. Si no, no puedes dedicarte a ello. Soros dispone de este capital inicial y se lo gasta comprando las libras. Cuando ya las tiene todas, descansa un par de días. Y al cabo de un par de días, da a sus agentes una orden inversa. Mañana, acudid a bolsa e intentar vender de golpe todas las libras que hemos comprado en los 10 días anteriores. El día que él se presenta en bolsa,
se presenta con libras acumuladas de 10 días, pero solo hay la demanda de libras que corresponde a un solo día, porque cada día más o menos se demanda la misma cantidad de libras. Resultado, aquel día se da una sobreoferta de libras frente a la demanda. Todos sabemos que por una sencillísima ley económica, cuando la oferta es mucho mayor que la demanda, el precio baja. Resultado, la cotización de la libra empieza a bajar. Aquellos que son propietarios de libras no saben de qué va la historia del señor Soros, pero que ven en el periódico que la libra empieza a bajar, cogen miedo y dicen: venderemos nuestras libras antes de que bajen más. Con lo cual, como es de suponer, contribuyen a que bajen más, porque todavía ponen más libras en el mercado. Al tercer día, otros que habían tenido paciencia también ponen sus libras. Al cuarto día, ponen otros sus libras a la venta, y al cabo de 12 días, la libra se hallaba en un tobogán y había perdido el 15% respecto de su valor inicial. Para una moneda, perder el 15% es enorme, es enorme. Piensen ustedes que en aquel momento, estamos en el año 92, todavía no existía el euro. Paréntesis, dentro de poco tampoco. Pero, de todos modos, en aquel momento no existía el euro, pero sí que existía el sistema monetario europeo. Y el sistema monetario europeo decía que todas las monedas europeas debían ser solidarias entre sí, y que si una tendía a la baja, las otras debían acudir en su socorro inmediatamente para que la tal moneda no perdiera o eventualmente no ganara más del 2,25% respecto de su valor inicial. Pues bien, los países miembros del sistema monetario europeo cumplieron. Alemania compró libras y vendió marcos. Francia compró libras y vendió francos. España incluso vendió pesetas y compró libras. Holanda vendió florines y compró libras. Todo el mundo hizo los deberes, pero no consiguieron frenar la caída de la libra. Tendríamos que habernos dado cuenta de una cosa en aquel momento. Un solo señor, el señor Soros, era capaz de derrumbar todo el sistema monetario europeo. Año 1922. Nadie hizo caso a esta situación. Muy bien, la libra bajó. Y cuando la libra bajó, Soros hizo un pensamiento bien curioso. Dijo: parece que las libras van baratitas, será cuestión de comprar muchas. Y entonces dijo a sus agentes: comprad todas las libras que encontréis, siempre que coticen 15% por debajo de su valor inicial. El hombre se hizo con una enorme cantidad de libras esterlinas baratas. Y a partir de aquel día, el señor se dedicó a descansar. ¿Cómo que se dedicó a descansar? Ya no me molestaba más a la libra esterlina. Paulatinamente la libra esterlina empezó a recuperarse. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. A veces, en los mercados financieros mundiales, hay razones por las que una moneda debe bajar. La más importante de todas la conocemos y se llama inflación. Si un país tiene mucha inflación y el país vecino no tiene inflación, la moneda del país con inflación va deteriorándose respecto de la moneda del país que no tiene inflación. Pero no era la inflación el problema de la Gran Bretaña. La Gran Bretaña tenía perfectamente protegida, estabilizada la inflación. Si la libra caía, no era por la inflación, era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar a la libra se va recuperando. Y llega un momento en que se resitúa en su valor inicial. Cuando la libra se ha resituado en su valor inicial, Soros hace su última reflexión y dice: parece que aquellas libras que hemos comprado baratitas ahora vuelven a ir caras, las venderemos. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendemos de golpe conseguiremos volver a hacer bajar la libra. Y les dice a sus agentes: acudid cada día a bolsa, intentar vender una pequeña cantidad de libras, vendiéndola 15% más cara de como las hemos comprado. Que baja un poco, os retiráis del mercado y volvéis al cabo de unos días. Soros tiene mucha paciencia, tardará 6 meses. Al cabo de 6 meses se habrá vendido todas las libras 15% más caras de como las compró. Resultado: en esta operación el señor Soros ganó $1.000 millones. No hace falta que diga que el señor quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, sino que se permitió escribir un libro bien interesante, en el cual, entre otras cosas, el señor Soros dice: esta actividad especulativa a la que me dedico es completamente inmoral y debería estar prohibida.
Pero como que no hay en el planeta nadie que me lo prohíba, lo seguiré practicando una temporadilla más. De esto hace 20 años y la temporadilla continúa. Nadie ha querido intervenir, nadie, para frenar esta especulación. Nadie. Ningún gobierno, ningún organismo internacional, nadie. Porque los gobiernos y los organismos internacionales están dirigidos por especuladores financieros y por tanto ninguno de ellos ha querido frenar esta situación. Solo la quiso frenar un personaje y ha fallecido, un premio Nobel de Economía llamado Tobin, James Tobin. Este señor Tobin, en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, le decía: mire, señor Soros, yo no sé si esto que usted está haciendo es moral o es inmoral. Tampoco sé si debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé: debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre o usted venda en plan especulativo, deberá pagar un 1 por 1000 en concepto de comisión sobre la cantidad comprada o sobre la cantidad vendida. Le aseguro que si usted está obligado a pagar esta comisión, se le pasarán pronto las ganas de especular. Lo he dicho antes: compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si te cargan 1 por 1000 cuando compras y te cargan otro 1 por 1000 cuando vendes, aquel 3 de margen queda reducido a 1 y por pequeñas comisiones que aparezcan de por medio, la operación deja de ser atractiva. Tobin calculó que aplicándose esa tasa, la mitad de la especulación del mundo desaparecería, porque ya no sería atractiva. Sin embargo, la otra mitad permanecería, porque se mueven márgenes mayores. Permanecería y, lógicamente, pagaría. ¿Cuánto recaudarían los gobiernos con este 1 por 1000 aplicado sobre la mitad de la especulación mundial? Se calculó en aquellos momentos 200.000 millones de dólares al año. ¿Qué son 200.000 millones de dólares al año? Según Naciones Unidas, lo que serviría para eliminar cada año 4 veces el hambre del mundo. Ya ven ustedes la propuesta de Tobin, si era bien interesante. Primero, reducir la especulación a la mitad, y segundo, conseguir no una, sino 4 veces más de lo que hace falta para erradicar el hambre. A esto se pasó a llamar tasa Tobin, en homenaje a este señor que la había propuesto. Pues bien, la tasa Tobin fue votada por el Parlamento francés, fue votada por el Parlamento belga, fue votada por el Parlamento de Canadá. Estos parlamentos todos votaron que no. La presión de los especuladores encima de los diputados para que votaran que no. Curiosamente, hace ahora un año, el Parlamento Europeo votó que sí a la tasa Tobin, lo cual era una buena noticia, sí, pero relativa. ¿Por qué el Parlamento Europeo vota que sí a la tasa Tobin? Porque no tiene facultades para aplicarla. De manera que esto se llama quedar bien sin pagar. El único que tuvo un cierto interés en el tema fue, en diciembre del año 2009, el que entonces era primer ministro de la Gran Bretaña, un señor llamado Gordon Brown, que dio un discurso y dijo: yo creo que dada la situación actual, llevábamos en aquel momento un año de crisis, valdría la pena aplicar la tasa Tobin. Seguramente porque el señor Gordon Brown recordaba los pésimos efectos que la especulación había tenido sobre la vida esterlina. Y dijo: voy a mirar de plantear a través de mis técnicos una propuesta de ley para la tasa Tobin. En el mismo momento, mejor dicho, en la misma tarde en que el señor Gordon Brown proponía la tasa Tobin, salía volando, en el sentido más estricto de la palabra, de Washington a Londres, el ministro de Economía del señor Barack Obama, con las severas instrucciones de evitar que el señor Gordon Brown aplicara la tasa Tobin. ¿Qué argumento daba el ministro del señor Obama, un tal Timothy Geithner, que esto perjudicaría a la economía norteamericana? No es verdad. Esto perjudicaría a los especuladores norteamericanos, que es algo un poco distinto. ¿Cuál es la casualidad? Pues que el señor Timothy Geithner es un especulador. Un periódico que tengo por serio y que se llama Le Monde, hace pocos meses dedicaba sus 2 páginas centrales a explicarnos quiénes habían sido los 7 últimos ministros de Economía de los 7 últimos presidentes de Estados Unidos durante los últimos 42 años. Y de los 7 ministros, en 5 casos el ministro, en 2 casos
el segundo del ministerio, aquello que en Estados Unidos llaman subsecretario del Tesoro. En 5 casos, el secretario del Tesoro. En 2 casos, el subsecretario del Tesoro. Los 7 eran especuladores. Y los 7, además, trabajaban en una misma banca, una banca norteamericana llamada Goldman Sachs. Les diré que el pasado mes de noviembre, el primer ministro griego, un tal Georgios Papandreou, recordando que Grecia había sido la cuna de la democracia, propuso la realización en Grecia de un referéndum para preguntarles a los griegos si querían o no querían pagar la deuda que tenían. Esto sonaba demasiado a democracia. Y 2 personas que, aun respetándolas, pienso que no creen nada en la democracia, una se llama Sarkozy y la otra se llama Merkel, dieron un golpe de estado financiero en Grecia, sacaron del poder al señor Papandreou y colocaron como primer ministro a un tal Lucas Papadimos. ¿Y qué hacía este señor Papadimos hasta aquel momento? Trabajaba en la banca Goldman Sachs. Lo mismo se produjo en Italia. Un mes después, en diciembre, pudimos finalmente quitarnos de encima a un personaje que creo que no nos gustaba a la mayoría, llamado Silvio Berlusconi. Todos respiramos a fondo, ya no tenemos a Berlusconi. ¿Y quién pusieron en su lugar? A un señor llamado Mario Monti. 50.000 veces peor. Berlusconi sería lo que sería. Pero Mario Monti ha trabajado 9 años en este banco criminal llamado Goldman Sachs. Y cuidado, aquí no se termina la historia. El Banco Central Europeo es un ogro. A decir si no rescata o no rescata. ¿Quién dirige el Banco Central Europeo? Un señor también italiano llamado Mario Draghi. Este señor Draghi debe ser tan peligroso que el pasado mes de mayo visitó Barcelona y la Generalitat decidió que era necesario poner a 8.000 mozos de escuadra para vigilar que el hombre no hiciera ninguna tratadera. Muy bien. Pues, ¿quién es este Mario Draghi? El gobernador del Banco Central Europeo. ¿Qué hacía antes? Era gobernador del Banco de Italia. ¿Y qué hacía antes? Trabajaba en Goldman Sachs. Hace pocos meses, uno de los directores generales de Goldman Sachs dimitió y se fue del banco, diciendo que él no podía resistir las continuas acciones que este banco hacía de engaño de sus clientes, de especulación, de incitación a que compraran productos que tenían pérdidas, cosa que, dicho de verdad, que era una banca delictiva. Pues fíjense ustedes, 7 ministros de economía norteamericanos, directores del Banco Central Europeo, primer ministro italiano, primer ministro griego, trabajando todos ellos en esta banca. Perdonen que les diga esto, de lo cual estoy firmemente convencido. Yo no sé qué pasa a nivel social, a nivel cultural y, si mucho me apetece, a nivel político. Pero les puedo asegurar una cosa, a nivel económico, ya a nivel internacional, estamos gobernados por delincuentes y ni más ni menos que por perfectos delincuentes. Tengámoslo presente. Si no, no haremos nada. ¿Y qué pasa? Pues lo que sucede es que esta especulación no ha frenado. Y al no frenar, ha ido hinchando la burbuja especulativa. Hasta que llega un momento en que la burbuja especulativa, como cualquier burbuja, se rompe. Esta burbuja especulativa se rompe en Estados Unidos un año antes de la crisis, en el 2007, a través de aquello que todos conocemos como las llamadas hipotecas subprime. ¿Qué eran las hipotecas subprime? Bueno, se traducen en castellano por hipotecas basura, hipotecas porquería. Unas hipotecas que se habían concedido a cambio de unos pisos que no valían ni de lejos la cantidad que se había dado por aquella hipoteca. La verdad es que en España esto también sucedió, aunque a un nivel mucho menor. Recordaremos que en el año 2007, 2006, 2005, tú ibas al banco y le decías, oye, me he comprado un piso, me ha costado 100.000 euros, ¿me das la hipoteca? Y el banco decía, ahí la tienes, por 120. Y tú contestabas, no, yo con 100 tengo bastante. No, porque si compras un piso debes comprar un coche, debes comprar unos muebles, ahí tienes 120. Y tú entrabas en el banco pidiendo 100 y salías contentísimo con 120. Contentísimo el primer mes, porque al segundo mes se decía la primera letra y la cosa iba un poco peor. Bien, en Estados Unidos también se dio, pero la diferencia no era de 100 a 120, era de 100 a 500. La especulación bancaria norteamericana tenía tal dimensión que con la voluntad de ganar mucho interés daban hipotecas que no tenían ningún contenido. Y la gente dirá
es que los banqueros americanos se habían vuelto locos. Sí, se habían vuelto locos. Y daban algo que en España es inconcebible, pero que en Estados Unidos funciona, que se llaman segundas y terceras hipotecas. Tú tenías una hipoteca con un banco y podías ir a un segundo banco y decir, oye, sobre este piso dame una segunda hipoteca. Ustedes dirán, engañando al banco anterior, no, diciendo, mira, ya la tengo hipotecada una vez, hipotécame esta casa una segunda vez. Y si el del banco consideraba que tú eras una persona solvente, o sencillamente que el piso iba a aumentar de precio, te daba una segunda y, si hacía falta, incluso una tercera hipoteca. Total, que hubo unas hipotecas que no tenían ningún contenido detrás. Naturalmente, cuando empezaron a vencer, no fueron pagadas. Una no fue pagada, otra no fue pagada, a la que la tercera no fue pagada, el banco empezó a tambalearse. Hubo un segundo problema. Los bancos suelen tener una cartera de valores, unas acciones en bolsa, que en los momentos en que van mal de tesorería se venden para equilibrar su situación. Pero como que la bolsa es muy sutil, a la que la bolsa se dio cuenta que estas empresas iban mal, las cotizaciones bursátiles bajaron, con lo cual los bancos no estaban en disposición de vender sus acciones porque ahora no valían nada. Primer problema para los bancos, no cobraban sus hipotecas. Segundo problema para los bancos, no podían vender sus acciones. Y tercer problema para los bancos, de los cuales se habló poco y ahora se ha hablado más, los llamados fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los fondos que pertenecen a los 11 o 12 países del mundo más ricos en divisas. Los países acreedores. Nosotros sabemos que en España somos país deudor, y que en Portugal también, y que en Italia también, pero también hay países acreedores. ¿Quiénes son estos países acreedores? Dos tipos de países. Uno, los llamados países del petróleo. Hemos de pensar que en los 2 años previos a la crisis, del 2006 al 2008, los países del petróleo vieron cómo el petróleo pasaba de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, estás acostumbrado a vender el petróleo por 60 y durante 2 años lo vendes a 160, haces unos ahorros colosales. Los países del petróleo son acreedores, tienen gran cantidad de dinero. Y después hay otros países que también son acreedores, no porque tengan petróleo, sino porque tienen una costumbre que todos conocemos, que es la de exportar mucho e importar poco. Y se llaman fundamentalmente China, Japón, Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado, y otros, Suiza, etc. Y los países del petróleo por otro, tenían gran cantidad, enormes cantidades de dinero ahorrado. ¿Qué hacían con este dinero? ¿Lo guardaban en el cajón? No, porque no rinden. Se lo prestaban a quien se lo pedía. ¿Y quién se lo pedía? Bancos irlandeses, bancos españoles, bancos norteamericanos, bancos británicos. ¿Qué hacían, por ejemplo, los bancos españoles con este dinero que les prestaban los fondos soberanos? Ellos tenían que devolver a los fondos soberanos este dinero en 5 años. Y en cambio lo que hacían era conceder hipotecas a 35 años. Es evidente que esto no cuadra de ninguna manera. De forma que los bancos se encontraron, primero, con que no cobraban sus hipotecas, segundo, no podían vender sus acciones, tercero, que no podían devolver los fondos soberanos. ¿Y qué hicieron en aquel momento los bancos? Algo que todavía siguen haciendo ahora. Llamar a la puerta del Estado para que el Estado lo rescate. Es lo que está haciendo Bankia en estos momentos. Y el Estado lo rescató. El Estado significa el Estado americano, el británico, países europeos, japonés, etc. ¿Cuánto dinero destinaron los gobiernos a rescatar a los bancos? En parte con donativos, en parte con préstamos. Lo he calculado. En total han destinado al rescate bancario alrededor del mundo 4.600.000 millones de dólares. 4.600.000 millones de dólares, según cálculos de la ONU, permitiría erradicar el hambre en el mundo 92 veces. Los gobiernos han cometido actos criminales. Permiten que la gente muera de hambre, 100.000 personas cada día mueran de hambre, cuando con el dinero dado a los bancos llenos de delincuentes se podría haber atajado el hambre, no una, sino 92 veces. Los bancos recibieron este dinero. Cuando recibieron este dinero, ¿qué hicieron? Pues lógicamente respiraron a fondo. Y dijeron, mira qué bien, ya hemos recibido el dinero,
ahora ya podemos pues absorber las hipotecas que no nos pagan, ya podemos devolver los fondos soberanos, etcétera, etcétera. Pero hemos aprendido una lección. ¿Qué lección hemos aprendido? Que no podemos dar préstamos, no podemos conceder préstamos con la alegría y facilidad con los que lo concedíamos antes. Y a partir de aquel momento que hicieron los bancos, cerraron el grifo del crédito. Y en el momento en que los bancos cerraron el grifo del crédito, esto que les explicaba hasta este momento, y que era estrictamente hablando una crisis financiera, desembocó inmediatamente en una crisis económica. Porque sin crédito la economía no funciona. Ni el vendedor puede vender, ni el comprador puede comprar. Si yo soy un vendedor, si yo soy un industrial, vendo. Raramente cobro al contado. El cliente me pagará 30, 60, 90, 120, 150 días. Pero eso sí, voy con la factura al banco y el banco me dice trae las letras y te avanza el dinero. Y entonces puedes hacer la segunda y la tercera venta. ¿Que el banco te avanza el dinero? Magnífico. ¿Que el banco no te avanza el dinero? Habrás hecho la primera factura, difícilmente harás la segunda. Y como comprador, exactamente igual. Si yo compro este botellín de agua, seguramente lo compraré al contado. Pero si he de comprar un piso, si he de comprar un coche, incluso si he de comprar un frigorífico, o me dan crédito, o no hay coche, no hay piso, no hay frigorífico. En el momento en que no hay crédito, ni el vendedor vende, ni el comprador compra. Y cuando en una economía el vendedor no vende y el comprador no compra, ¿cómo llamamos a eso? Crisis. Exactamente le llamamos crisis. ¿Y cómo responden las empresas al problema de crisis? Con un acrónimo que todos conocemos y que se llama ERE, Expediente de Regulación de Empleo. No niego que hay muchas empresas que estaban absolutamente necesitadas para realizar un ERE. Pequeñas empresas andaban cojas, no recibían crédito, habían sido atrapadas por suspensiones de pago e hicieron sus EREs correspondientes. Pero también les aseguro que hay grandes empresas que han hecho ERE no por necesidad, por cara dura. Y les pondré dos ejemplos. Dos empresas en mi ciudad. La primera, SEAT. SEAT en el año 2009 puso en la calle a 5.000 personas. Entre paréntesis, en los últimos meses ha recuperado algunas de ellas. La pregunta era muy sencilla. ¿Hacía falta que SEAT despidiera a 5.000 personas? Y la respuesta también era muy sencilla. Si SEAT gana dinero, no hace falta que despida. Si SEAT pierde dinero, sí que hace falta que despida. Fui a mirar los balances de SEAT. Como que el expediente lo hicieron en el 2009, el primero que miré fue el balance del 2008. Y efectivamente, en el 2008 SEAT había perdido dinero. Pero como que soy curioso, pensé, bueno, esto era en el 2008. Pero en el 2007, ¿qué había pasado? No, en el 2007 habían ganado. Y en el 2006 habían ganado. Y en el 2005 habían ganado. Y en el 2004 habían ganado. Y en el 2003 habían ganado. Y en el 2002, y en el 2001, y en el 2000, y en el 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92 y 91, porque me cansé de mirarlo, en todos estos años habían ganado dinero. Solo les puedo decir que en los últimos 5 años, antes de que llegara la crisis, antes de que llegara este mal año 2008 en que perdieron dinero, 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003, si sumabas los beneficios de SEAT y los dividías entre el número de trabajadores, cada trabajador de SEAT en estos 5 años había aportado a SEAT, cada uno de ellos, un beneficio de 1.500 millones de euros. No que cada trabajador hubiera ganado 1.500 millones de euros, que esto es evidente que era imposible. ¿Qué podía haber ganado un trabajador? ¿20.000? ¿30.000? 30.000 euros al año. Muy bien, multiplicado por 5 años, un trabajador de SEAT había ganado 150.000 euros. Pero le había hecho ganar a la empresa 10 veces más, 1.500 millones de euros. Tú eres un trabajador de SEAT, durante 5 años le haces ganar 1.500 millones de euros, solo te pagan 150, llega el 6.º año y ¿qué? De patitas a la calle. Y no solo de patitas a la calle, automáticamente la SEAT se va a la Generalitat y le hace chantaje. Y dice, mira Generalitat, acabo de poner a la calle a 5.000 personas, pero me quedan 9.000 más en la fábrica. De manera que o me das dinero o estas 9.000 seguirán la misma suerte. Y ya tienes a la Generalitat poniendo dinero público
para salvar una empresa, que no hay que salvarla porque está ganando enorme cantidad de dinero. Otro caso, Nissan. Nissan no ha perdido dinero. Nissan está ganando dinero todos los años. Pero sin embargo ha establecido unas condiciones con los trabajadores según la cual en los próximos 4 años, había que solo quedan 3, no subirán los trabajadores ni un solo euro de salario. Que no te suban el salario el primer año es grave, que no te suban el segundo, peor, y que no te suban el cuarto, fatal. ¿Qué razón? ¿Qué argumento da Nissan? ¿Está perdiendo dinero? No, no ha perdido ni 5. ¿Cuál es el argumento? Nissan está ganando dinero. Solo en un año, no en 5 años como sea, solo en un año, los beneficios de Nissan, dividido por el número de trabajadores, hace que Nissan, por cada trabajador, en un solo año, ganara 500.000 euros. Un trabajador te hace ganar 500.000 euros. ¿Y cómo te lo agradece la empresa? Congelando el salario 4 años. ¿Cuál es el argumento? Muy sencillo. Que si en lugar de tener la fábrica en Cataluña, la tuvieran en Sudáfrica, por cada trabajador, en lugar de 500.000 euros, ganarían 800.000 euros. Esto es una perversión absoluta del capitalismo. Pero los presidentes de estas empresas están todos vinculados a los ministros, a los bancos y a quien sea. Esta es la realidad de algo que no podemos mantener. ¿Y qué pasa? Pues que las empresas van haciendo eros y eros, eros en catalán, eres y eres. Y los parados van aumentando, aumentando y aumentando. ¿Hasta cuándo? Todos lo sabemos. 5.400.000 en España. Que son menos por la economía sumergida, pero ahora no entraré en ello. ¿Podemos nosotros dar trabajo a 5.400.000 personas? No, de ninguna manera. Por muchas imbecilidades tipo Eurovegas que vayan llegando. Tampoco haremos nunca nada. Esto es evidente. Por tanto, por ahí no iremos a ningún sitio. No iremos. Los parados van creciendo. Aunque, sin embargo, se me ocurrió una solución un poco tonta, saliendo de mí, seguro que es tonta, pero en cualquier caso la voy a exponer. Hace unos meses, y ahora esta cifra la han actualizado, los inspectores de Hacienda situaron el fraude fiscal en España en 80.000 millones de euros al año. Acaban de actualizar la cifra. La han colocado hace un mes en 92.000 millones de euros al año. Pero yo hice los cálculos en aquel momento, 80.000. Dije, hombre, 80.000 millones de euros, si lo recaudáramos todos y fuéramos capaces de repartirlos entre 5 millones de parados, cada parado recibiría 16.000 euros al año. En una casa con 2 parados tendrían 32.000. En una casa con 3 parados tendrían 48.000 euros al año. No debe vivirse mal en una casa con 3 parados y 48.000 euros al año. ¿Pero qué haría falta para encontrar esta solución? Sencillamente, erradicar el fraude fiscal. ¿Hay alguna voluntad política de erradicar el fraude fiscal? ¡Ninguna! Al contrario, les dan amnistías fiscales continuamente. La verdad es que este no es solo un problema de España, también lo es de muchos otros países. Hace pocos meses salió publicado que la persona más evasora fiscal de Francia es una señora llamada Bettencourt, propietaria de los laboratorios L'Oréal de perfumería. Esta señora es la mayor evasora de impuestos, pero, según dice el periódico, es al mismo tiempo la persona que más dinero regaló a un tal Nicolas Sarkozy para financiarle su campaña electoral. La corrupción al máximo nivel. Mayor estafadora, presidente de la República. La verdad es que, sin embargo, en Francia a veces suceden cosas interesantes. Sarkozy tenía inmunidad presidencial los 5 años de su presidencia, pero se terminó. A la mañana siguiente, la policía entraba en su casa registrando todos sus libros y seguramente se la ha procesado por estafa, como todavía está siendo procesado por estafa su antecesor, un tal Jacques Chirac. En España la jefatura del Estado no prescribe y por tanto no creo que por aquí pase nada. Pero en fin, esta es la realidad. Sin embargo, vale la pena decir alguna cosa bien interesante. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que se ve que a la señora le gustó la música, le ofrecieron un concierto de celebración. A la mañana siguiente, todos los periódicos nos ponían la fotografía del momento en que la reina y sus acompañantes salían del concierto. ¿Quién aparecía en esta fotografía? Bueno, pues como se supone la reina. ¿Quién más aparecía?
Su marido el rey, que no están de suponer dadas las circunstancias, pero por allí aparecía. ¿Quién más aparecía en la fotografía? Pues el príncipe, la princesa, las infantas, en aquel momento algún marido de las infantas, por allí aparecían todos. Y en esta fotografía aparecía una única persona, la única que no era de la familia real. Por tanto, la única que yo no conocía. Como que no la conocía, miré el pie de página a ver quién era esta persona. Se trataba de una señora que se llama Paloma O'Shea, casada con un señor que se llama Emilio Botín, presidente del Santander y el mayor evasor de impuestos de España. Digamos las cosas como hay que ver. Y por tanto, de esta manera, difícilmente recaudaremos este dinero y difícilmente podremos ayudar a los parados. ¿Y qué hemos de hacer entonces? Pues ya voy entrando en la fase final de mi charla, espabilarnos. ¿Y cómo debemos espabilarnos? Voy a hablar de 5 o 6 propuestas para espabilarnos. La primera, en realidad la he dicho antes, pero la repito, tasa Tobin. No es difícil imponer la tasa Tobin, es muy fácil. Técnicamente hablando, se trata solo de decir a los agentes bursátiles que cuando ellos mandan una inversión de 1.000, a destino solo lleguen 999 y el otro se queda en las arcas del Estado. Esto es muy fácil de hacer. Difícil por los intereses políticos que he dicho antes, pero técnicamente fácil de hacer. Y otra cosa que debería ir en paralelo a esto, ¿qué es? Pues sencillamente perseguir a los paraísos fiscales, que son el refugio de toda la porquería financiera que existe en el mundo. Según su propio balance, el Banco de Santander tiene sucursales en 15 paraísos fiscales. Y si leemos al periódico El País, ¿qué nos decía? Los grandes bancos españoles, y se refería al Santander y al Bilbao, disponen de múltiples sucursales en paraísos fiscales en los que se dedican sistemáticamente al blanqueo de dinero procedente de la droga. Creo que ya está todo dicho. Así están las cosas. De manera que ya ven cómo tenemos esta situación. Fraude fiscal. Pero cuidado, frente a estos bancos, que ya se ve que nos engañan de mala manera, podríamos hacer alguna que otra cosa. Y en este momento que ha llegado la oportunidad de hablar algo que ustedes conocen. Que aunque sea una esperanza muy pequeña, hay bancos que se comportan de una manera distinta. Y se llama banca ética. Cuidado, banca ética, que no banca cívica. Porque la banca cívica era algo impresentable, que antiguamente se llamaba Caja de Ahorros de Navarra, que se ve que es un nombre sosillo. Y entonces, para dar más animación al tema, la rebautizaron con el nombre de banca cívica, jugando con el malentendido de que cívica y ética se parecen algo y la gente los confundiría. No. Les diré que banca cívica es hoy por hoy la tercera empresa española que más dinero tiene invertido en armas, después de las 2 primeras. La primera se llama Bilbao y la segunda se llama Santander. Bien, esta es un poco la realidad. Tenemos que empezar a pensar en banca ética. Reconozco que la expresión banca ética es una expresión difícil de entender, porque las palabras banca y ética no las ha visto nunca nadie juntas. Hace años me llamó un periodista y me dijo: oiga, veo que usted está interesado en el tema de la banca ética. Sí, le contesté, estoy interesado en el tema de la banca ética. Y el hombre le contestó: pero se ha dado cuenta que banca ética es un oxímoron. Yo le contesté: mire señor, yo no sé qué significa oxímoron. Y el señor me dijo: sí hombre, oxímoron es una palabra que utilizan los filólogos para referirse a la agrupación de 2 palabras en que la primera anula el sentido de la segunda y la segunda anula el sentido de la primera. Porque es evidente que cuando tú pronuncias la palabra banca estás desmintiendo la palabra ética, y cuando pronuncias la palabra ética estás desmintiendo la palabra banca. Me gustó la idea de oxímoron, tanto me gustó que pensé que valía la pena buscar hacerme a mí mismo una colección de oxímorones. Me abrí una libreta y dije: oxímorones. Primero, banca ética. Pero claro, una colección que se precie no puede tener tan solo una pieza. Una colección ha de tener más piezas. Y pensé: ¿y qué otras piezas añadirás a tu colección de oxímorones? Y tuve suerte, porque salí a la calle, pasaba una furgoneta y la furgoneta decía carpintería metálica. Digo: hombre, o será carpintería o será metálica. Bien, carpintería metálica. ¿Qué más?
Por aquellos días estábamos en plena guerra de Irak, escuché las noticias y en las noticias por radio se decía: en esta población, obviamente iraquí, ha caído fuego amigo. Será fuego, será amigo. Bien. Mi colección iba aumentando. Fuego amigo, carpintería metálica, banca ética. Me encuentro con un amigo y me dice: ¿qué haces? Digo: mira, colección de oxímorones. Y dice: ya lo veo, ya. ¿Has puesto en la colección el oxímoron más famoso del mundo? Digo: ¿cuál es? Dice: hombre, obviamente, inteligencia militar. Lo puse porque me pareció extraordinariamente interesante. Y no hace mucho tiempo, me encontré a un compañero en Barcelona y me dijo: mira, ahora aquí en Barcelona se está creando una nueva ONG. Contesté: mira, ya hay muchas, pero si hay otra nueva, que sea bienvenida. ¿Cómo se llama ya esta nueva ONG? Y me contestó: Aduaneros sin Fronteras. Porque también es otra expresión. Bien. Como se ve, en el tema oxímoron y banca ética se puede hacer una cierta bromilla. Pero lo que es evidente es que hoy, no sé si en Villena, diríamos claro, pero tenemos por toda España, pues a Trío dos Banc, a FIARE, Acción Solidaria contra el Paro, Oicocredit, Com57, después en el coloquio puedo ampliar informaciones, que son bancos que nos demuestran algo muy importante, que nuestro dinero puede tener una buena finalidad. Porque resulta que a lo mejor nosotros hacemos campañas contra la guerra de Irak, o contra las nucleares, o contra lo que sea, y después ponemos nuestro dinero en bancos que no hacen otra cosa que invertir en estos sectores y nosotros decimos que no.